El tema de hoy puede darles a todos ustedes un poquito de miedo, o sí o no, depende, porque vamos a hablar de los venenos. Los venenos de los que tanto se ha hablado y tanta historia hay, y tantos mitos y tantas leyendas, tantas secuelas detectivescas, películas de cine, incluso, pues han hablado de ellos y ya los han tratado, están presentes en nuestra sociedad más de lo que podríamos pensar. Los venenos los hay de muchos tipos. Hay venenos minerales que están presentes con los minerales, como es el arsénico, tema de hoy, porque vamos a hablar de la historia del arsénico. Está el mercurio. Hay otros venenos que son vegetales, los de las plantas que todos podemos saber. Hay otros venenos que están presentes en los animales, por supuesto en serpientes, en escorpiones, incluso en abejas. Y hay eh, otros venenos pues que están incluidos en las sustancias sintetizadas que en laboratorio se pueden hacer. Y habría muchísimos más. Pero vamos a concretar en un libro. Es una entrevista que para Radio Cubellas hice en su momento, como siempre les digo. Es una entrevista que hice con Guiomar Calvo, geóloga, con su libro, que es una preciosidad, este libro Historia del arsénico. Habla de la mineralogía, de la física, de la química y de la historia y de las leyendas mortales en muchos casos y literarias también, que en algún momento han tratado este tema, el veneno. Nos vamos a centrar en el arsénico y creo que es importante pues tener esta entrevista, los que sabemos que la van grabando, porque se sale de la idea normal de los programas del viajero cuántico. Guiomar Calvo es una delicia hablar con ella y la tendremos también presente en otras ediciones del viajero cuántico, como digo, con otras entrevistas y con otros temas. Les dejamos con ella. Guiomar Calvo es licenciada en Geología y doctora en Energías Renovables por la Universidad de Zaragoza. En la actualidad investiga sobre los materiales que se emplean en las tecnologías renovables y en el agotamiento de los recursos minerales del planeta. Su pasión por la Inglaterra del siglo XIX la llevó hasta el papel de pared con arsénico, y a partir de ahí su interés por conocer más de los usos de este elemento fue imparable, hasta el punto de escribir este libro que presentábamos al principio, Historia del arsénico, que es su primer libro como divulgadora científica, aunque ya prácticamente podríamos hablar de otro. ¿Qué tal, Guiomar? ¿Cómo estás? Hola, encantada de estar aquí para hablar de este tema tan interesante como es el arsénico. Mira, yo lo presentaba al principio, antes todavía no habíamos conectado contigo y bueno, decía algo así como que es un libro que a mí me ha parecido muy sugerente. A muchos niveles. Nuestro programa, Tercer Milenio, habla tanto de temas de ciencia como de parapsicología. Y yo creo que ahí indirectamente, pues, o directamente, como ustedes quieran, se unen las dos cosas, la ciencia y la parapsicología. Porque fíjate, empiezo a leer cuando yo este libro lo tengo ya algún tiempo y lo primero que veo es, claro, ojeas el libro y leo Paracelso. Digo, a ciencia y Paracelso, bueno, y ya digo alquimia. Y avanzo rápidamente y voy a dar con otra cosa, que es cuando hablas de los libros venenosos. Y inmediatamente pienso el nombre de la rosa. Claro, y aparece que eso desafío al final. Digo, ¡buah! Ya me ha traído todo. Con esas dos cositas a mí ya me atrajo el libro para profundizar en él. Y es ahí cuando contactamos y me parece, pues, bueno, ¿tú qué me vas a decir? A mí me parece muy sugerente. Sí, la verdad es que lo es. El arsénico tiene esa capacidad de unir diferentes aspectos, desde lo literario, como puede ser el nombre de la rosa, hasta todo lo que está relacionado con la alquimia, que también tuvo así bastante importancia, todo lo que son, por supuesto, asesinatos y crímenes en los que el arsénico ha hecho
un poco ese papel, ¿no?, de arma letal, hasta por supuesto la parte más de ciencia, de dónde sale y cómo se obtiene. A mí me encantáis los divulgadores científicos, y prácticamente ahora es general que aunque tengáis esa, porque tú eres profe, tú enseñas en la universidad, y eso es una de las cosas por lo que nos ha costado contactar, pero me encanta la faceta de estos los divulgadores científicos que hacéis muy asequible la ciencia, que cualquier tema se hace fácil de leer en cualquier libro de estos vuestros, y se hace ameno y es muy sugerente, como decía al principio. Y una cosa así como el arsénico, pues acabas descubriendo que está presente en todo, desde el origen de la humanidad y en todas las facetas de nuestra vida. ¿Cuál es el origen del principal? Del arsénico podríamos decir, bueno, al final el arsénico ha estado siempre, ¿no?, presente en nuestro planeta Tierra ya desde los orígenes que se formó, pero sí que es verdad que la relación con el ser humano así más estrecha sí que la podemos trazar hasta la antigüedad realmente. No se sabía que estaban utilizando arsénico, pero ya en la Edad de Bronce existían lo que se llaman los bronces arsenicales, que tenían un poquito, pero muy, muy poquito de arsénico, que lo que hacía era mejorar las propiedades del bronce que se fabricaba. Entonces no está muy claro si de forma intencionada o no se buscaban minerales que contuvieran trazas de arsénico, pero sí que es verdad que lo podemos trazar ya hasta ese momento de la historia. Y bueno, claro, al estar presentes los minerales, por contagio, por así decirlo, lo traspasamos a todo tipo de materias. Sí, desde luego. Es una de las ventajas inconvenientes, ¿no? Sabemos de dónde sacarlo, pero también es verdad que nos encontramos con él de formas un poco insospechadas, ¿no? De hecho, hay países en la actualidad cuyas aguas subterráneas tienen unas dosis de arsénico muy elevadas, incluso tóxicas, que causan diferentes enfermedades en la población, precisamente por eso, porque esas aguas han circulado tiempos atrás y momentos antes a través de terrenos ricos en arsénico. Entonces, efectivamente, nos lo podemos encontrar en casi cualquier sitio. Tú eres experta en mineralogía también, y claro, de todos los minerales, ¿es el que más te ha atraído o...? Sí, realmente minerales de arsénico hay muchísimos, pero sí que es cierto que los tres más importantes, que son el rejalgar, el oro pimienta y la xenopirita, hay dos de ellos que visualmente son muy llamativos, porque el rejalgar tiene un color rojo muy intenso. De hecho ya incluso llamó la atención en la antigua Roma, Plinio lo menciona en sus escritos. Era un color muy, muy llamativo y se utilizaba precisamente como pigmento. Y luego está el oro pimente, que si el rejalgar era rojo, el oro pimente, ya su nombre nos puede indicar que es amarillo, ¿no? De ahí también ese aurum, digamos, que era uno de los orígenes de esta palabra, y lo mismo, se empleaba también como pigmento. Sí, perdón, sí, comenta. Sí, por eso, que como minerales la verdad es que son muy bonitos, aunque son muy tóxicos realmente, que si los tienes mucho rato en la mano, bueno, es mejor lavarse y demás, pero dentro de todos los minerales la verdad es que son particularmente bonitos. Alberto Magno también está presente en ese principio de tu libro, relacionado con el arsénico. Sí, eso es el que podríamos decir es el descubridor del arsénico, la primera persona que fue capaz de aislarlo, porque al final cuando se habla de elementos sí que es verdad que se sabe que algunos están presentes en minerales, pero lo que es realmente complicado es conseguir aislarlo, que esté solo, digamos, que no esté combinado con otros elementos. Entonces Alberto Magno fue la primera persona que hizo eso. El arsénico está presente en nuestras minas, bueno, en las minas de todo el mundo, pero en unos sitios más, en otros sitios menos. Eso es, al final los minerales con el paso geológico del tiempo, no hablamos aquí de millones de años, cifras un poco complicadas de entender, se van precipitando y concentrando en zonas concretas. No nos vamos a encontrar cantidades de arsénico muy, muy grandes en todo el planeta, sino en puntos muy concretos. Pues, por ejemplo, hay zonas en España donde hay mayor abundancia de minerales de arsénico, hay también otras zonas en Reino Unido, Estados Unidos, China, en fin, muchísimos países
que son donde luego se sitúan esas minas que son las encargadas de recuperar esos minerales y esos elementos. En el subsuelo, en los determinados sitios donde hay más arsénico, ¿es más posible uno a contraer enfermedades, cáncer, demás? Sí, al final todos estos elementos contienen arsénico, entonces son tóxicos, ¿vale? Todas las minas en las que se extraía, sobre todo minerales ricos en arsénico, pues la arsenopirita, otros sulfuros ricos acompañados con minerales de arsénico, tenían muchos problemas y uno de ellos era precisamente las técnicas mineras antiguas, porque en la actualidad por suerte esto ya no es así, pero las técnicas antiguas pues eran un poco más rudimentarias, entonces todo lo que era cuestión de picar el mineral se levantaba mucho polvo, también se molía el mineral, lo cual generaba más polvo todavía, no había los sistemas de protección que usamos ahora, máscaras, gafas, guantes, todo era muy, muy, muy básico. Entonces estos trabajadores inhalaban de forma accidental esos polvos, ¿no?, que se generaban, y efectivamente daba lugar a envenenamientos por arsénico. Claro, al final estaban todo el día trabajando así, y de hecho también en Roma esto ya se sabía y mandaban a esclavos y presos precisamente a trabajar en estas minas porque ya sabían cuál iba a ser un poco su futuro. Entonces pues al final estaba todo bastante estrechamente ligado a la composición. Pero por ejemplo en la península, ¿qué lugares son posibles, tienen arsénico, digamos, en su subsuelo, o dónde están las minas principales, si es que las hay? Sí, en España, sí, efectivamente. Tenemos minas que además, de hecho, han sido bastante importantes a nivel mundial en cuanto a productores de arsénico. De hecho, en el Valle de Ribes, que está en el Pirineo, existe un depósito así relativamente importante de piritas, que es también un sulfuro de hierro, que va acompañado de arsénico, y de hecho incluso se extraía oro y plata de esta zona. Entonces sí que es verdad que se estuvo extrayendo sobre todo en el siglo XIX, un poquito a principios del XX, y pues había pues eso, toda una industria minera a su alrededor, con sistemas de transporte de materiales por cable, por tren, se transportaba el material a fábricas que estaban situadas en Barcelona. O sea, había ahí todo un sistema muy importante, y de hecho se comerciaba con ellas a nivel internacional, se exportaba muchísimo arsénico. Y hay otras zonas en la península. Realmente la más importante es esta, la del Valle de Ribes, pero hay en otras zonas, en Burgos también ha habido, en toda la Castilla y León, incluso cerca de Madrid también encontramos algunos depósitos interesantes. ¿Y actualmente se sigue extrayendo arsénico? Actualmente en España no, realmente no. Los principales proveedores de arsénico ya son otros. De hecho, hay que pensar que ya se sabe que es un elemento bastante tóxico, entonces realmente los usos están muchísimo más limitados de lo que se podían emplear en el pasado, ¿no? Realmente el principal productor hoy en día de minerales de arsénico es China, como otras tantas materias primas. Pero bueno, también se sigue extrayendo un poco en Marruecos, Chile o Perú, pero realmente el uso ha disminuido mucho y la producción también, claro. Bueno, la realidad supongo que a medida que un país es más grande, es más extenso, más posibilidades de tener arsénico existen, ¿no? Sí, claro, sí. Al final, cuanta más diversidad geológica tienes en el país, que va a depender, por supuesto, del tamaño que tengas, no se puede comparar el tamaño de España con el de China, no tienes nada que ver. Efectivamente, pues tienes más posibilidades de tener yacimientos no solo de arsénico, sino de cualquier otro mineral o elemento. Tú te lo planteas dentro del libro, el tema de cómo detectarlo. Una persona de a pie no lo podemos detectar, ¿no? ¿O sí? No, hombre, en principio no. Al final, aunque tengamos pues eso, una muestra de oro pigmente en la mano, podemos saber que contiene arsénico porque conocemos ya la composición química de este mineral, pero es cierto que a simple vista no lo vamos a poder saber. Realmente se emplean, incluso aunque nos estuvieran intentando envenenar con un té cargado de arsénico, tampoco lo podríamos saber realmente, porque ya no solo el mineral, sino los compuestos inorgánicos de arsénico, como puede ser pues el arsénico blanco, que era el que se empleaba tradicionalmente en los envenenamientos y demás, no tiene olor, no tiene sabor, es prácticamente indetectable, y no ha sido gracias hasta los métodos
así más sofisticados de aparatos en laboratorios químicos y de análisis, así que hemos podido realmente detectarlo. Entonces, tiene también ese pequeño problema que en el pasado era más una ventaja para aquellos que lo querían utilizar como arma, pero efectivamente nosotros no lo podríamos detectar. Bueno, es evidente, uno de los capítulos donde tú hablas en el libro, además es bastante extenso porque luego hablas de mujeres y de hombres, pero son los asesinatos. En la mente tenemos, pues esto, las películas de espías que se marchaba con arsénico y con cianuro. Luego me dirás si hay alguna diferencia, supongo que sí, pero tú llevas esto al libro. Se asesinaba mucho, con arsénico, ¿no? Sí, con arsénico hay miles de casos. Bueno, están los periódicos de los siglos XVIII y XIX llenos de casos en los que se podía saber que había sido la víctima envenenada con arsénico o con otros compuestos. Pues mencionabas el cianuro, pues también había otros muchos. Y es algo que tampoco es que sea precisamente moderno, porque ya incluso en los siglos XV y XVI se empleaba el arsénico en diferentes compuestos. Bueno, la familia Borgia es un poco testigo de esto también, que lo empleaban con cierta alegría, o incluso en tónicos y en que las mujeres compraban a ciertas personas más o menos relacionadas con labores místicas, vamos a decir, que precisamente con el objetivo de envenenar a los maridos. La verdad es que ha habido muchísimos casos y es algo que también queda reflejado en la ficción, en muchísimas novelas de policíacas aparece el arsénico, en novelas de Agatha Christie, por ejemplo, es también un elemento bastante recurrente, por lo que comentaba antes, ¿no? Porque es muy difícil probar que realmente están envenenando a alguien con arsénico, y los síntomas que producía este envenenamiento se podían confundir con enfermedades bastante comunes, ¿no? En los siglos XVIII y XIX, el cólera, disentería. Entonces la verdad es que era bastante habitual, y efectivamente no solo entre mujeres, porque tenemos un poco esa visión de que el veneno es la típica herramienta que utilizaría una mujer, pero en realidad muchísimos hombres también recurrieron al arsénico. ¿Cuál es la diferencia, te decía antes, si es que la puedes hacer, supongo que sí, entre arsénico y cianuro? Sí, al final son elementos químicos diferentes e interaccionan con el cuerpo de distinta manera, ¿no? Al final también producen síntomas distintos, sí que son venenos también acumulativos, ¿no? Cuanto más tomas, pues peor, y se te queda almacenado en el cuerpo. Sí que es verdad, por eso que el arsénico tiene una serie de propiedades que hacen pues que se mueran las células, que producen fallos multiorgánicos a la larga, ¿no? Si al final todas tus células del riñón pues se mueren, pues al final el riñón deja de funcionar. Entonces, por eso cada veneno al final tiene sus propiedades y sus características que interaccionan con nuestro organismo de una manera o de otra, al final todas causando un poco el mismo desenlace fatal. La letalidad es por igual, o sea, claro, sí, y la rapidez. ¿Qué es el aquatofana? El aquatofana es uno de esos tónicos que comentaba que se podían comprar a mujeres. Precisamente en este caso era una mujer que se apellidaba Tofana, y de ahí el nombre, que se dedicaba pues eso, a vender tónicos curativos en cierta forma a personas que querían hacer uso de ellos. Sí que estaba un poco claro que ese tipo de tónicos, aunque se vendían en botecitos con imágenes de santos y demás, sí que tenían un objetivo bastante claro, que era hacer enfermar a alguien. Y pues bueno, se echaban normalmente era un líquido transparente que no tenía lo mismo, no tenía sabor, no tenía ningún olor particular, y se utilizaba normalmente en comidas o en bebidas con el objetivo de hacer enfermar a la persona que lo estaba tomando. Era una dosis relativamente baja, de forma que progresivamente la persona que lo tomaba iba empeorando. De esta manera no se podía relacionar exactamente la comida o la ingestión de alimentos o bebidas con el envenenamiento. Era un poco más progresivo, ¿no? Pasaban semanas en algunos casos hasta que realmente la persona víctima de esta aquatofana acababa. Pero realmente pues eso, era un producto como ha habido otros tantos. Sí que es verdad que este tenía un objetivo más concreto, pero a lo largo del tiempo sí que ha habido otros tónicos que se usaban
con fines medicinales, que si uno era para envenenar, el medicinal en teoría es para ponernos mejor, ¿no? Ahí E iba yo, incluso sí. también se empleaba arsénico en ellos. Claro, ahí iba yo al tema médico, al tema de la medicina, que el arsénico se ha utilizado. Tú el libro, en el prólogo, ya me finas a Paracelso y dices, ya lo dijo Paracelso, hace más de 500 años, la dosis hace el veneno. Eso es, al final cualquier cosa puede resultar venenosa o letal si nos la tomamos en cantidades suficientes, ¿no? Al final con el arsénico hace falta muy, muy poquito, con unas cantidades que casi no podríamos medir en la balanza de la cocina de nuestra casa, ¿no? Pero con otros elementos hace falta mucho más, incluso la sal, que es un producto al que estamos muy habituados para nuestras comidas. Si tomamos suficiente cantidad de sal nos podemos morir también, porque nuestro organismo no la tolera en cantidades muy elevadas. Pero en este caso pues el arsénico pasa lo mismo. Sí que es cierto que, claro, los tónicos que se empleaban también un poco por desconocimiento, ¿no? Igual que el mercurio, que es otro elemento que hoy en día ya está prohibidísimo en un montón de usos, antes era muy habitual, con el arsénico pasaba un poco parecido. Se le atribuían ciertas dotes curativas y se empleaban con mucha frecuencia en tónicos y en medicinas, incluso en aguas, en balnearios, que se empleaba pues para dársela a niños, a adultos, para mejorar diferentes enfermedades. De hecho, se hizo famoso un balneario en Francia. También estamos hablando siempre de siglos XIX, XVIII, que realmente sus aguas estaban muy, muy cargadas en arsénico. Y no solo pusieron un balneario para que la gente fuera allí y se bañara en esas aguas, ahí empapándose bien de arsénico, sino que además la embotellaban y se la enviaban a los hospitales para tratar a enfermos con esa agua, con lo cual es un poco la ironía del sistema, ¿no? De algo que te puede envenenar, a la vez lo usas como arma curativa, que en algunos casos pasa, efectivamente, en medicina esto es muy habitual también incluso hoy en día, ¿no? Hay algunos medicamentos que en su dosis adecuada están bien, pero si te pasas, pues no tanto. Entonces, efectivamente, eso es ya Paracelso auténtico. Pero hay medicamentos, podemos decir, comunes que llevan arsénico. No, hoy en día ya en algunos tratamientos muy, muy extremos se emplean, pero la verdad es que no es habitual. O sea, va a ser muy, muy raro que nos encontremos con arsénico en ningún medicamento que tomemos. El arsénico también está, bueno, lo decíamos al principio, presente en muchas otras cosas que no solo son los medicamentos. Y yo hablando con mi mujer del tema, que le gusta, pues me decía, dice, pregúntale, dile que los sombreros y los trajes llevaban arsénico, que muchas mujeres salían ardiendo y que eso se podría confundir con, y ahí saco también la parapsicología, la combustión espontánea por causas sobrenaturales. Y yo, bueno, no sé si eso lo planteas así en el libro, pero bueno, está claro, es verdad, trajes y sombreros llevaban arsénico, esas telas, ¿no? Sí. Lo de la combustión espontánea ya no sé, eso ya igual son casos extremos, ¿no? Pero sí que es verdad que una de las peculiaridades que tiene el arsénico es que ya no solo eso en tónicos, tanto o en venenos, se ha utilizado como pigmento, puesto que combinado con una serie de compuestos a base de cobre se generaba un precipitado arsenical de un color verde muy bonito, que de hecho ha ido teniendo distintos nombres a lo largo de las épocas, y que en el siglo, pues eso, en los años 1850 se popularizó por toda Europa. Entonces realmente cualquier vestido, cualquier papel de pared que sea de esa época, cualquier tocado con flores, cualquier cosa que fuera verde realmente en esa época, tenía bastantes papeletas para contener arsénico. Y de hecho se llegó, cuando se empezó a saber ya cuál era el problema, ¿no? Porque tardaron unas cuantas décadas en darse cuenta de que esos vestidos tan bonitos, con tanto vuelo y de ese color tan espectacular, realmente eran tóxicos. Cuando se hizo eco la prensa, de hecho, empezaron a llamar a las mujeres que llevaban esos vestidos como femme fatale, ¿no? Como que intentaban envenenar a sus pretendientes mientras bailaban con ellos. Hay una serie de comentarios así bastante sarcásticos al respecto, y es cierto que había en todas partes. También en velas, por ejemplo, que es las que se podían usar en casa, velas verdes, pues desprendían así un olor a ajo un poco peculiar, que era una muestra de que llevaban arsénico. Y realmente cualquier cosa verde, el papel de pared también fue muy llamativo en la Inglaterra victoriana, sobre todo
se empleaba papel de pared de forma muy habitual en las casas, no solo en las casas de clase alta, digamos, también en la clase media, porque eran muy bonitos, eran vistosos, hacían que la casa fuera como más acogedora. Y el color verde de nuevo era un protagonista, todos los motivos florales, estampados, y al final todo ese arsénico estaba ahí y se iba desprendiendo de las paredes poco a poco. Hay documentados muchísimos casos de personas que se iban envenenando lentamente en sus casas por ese papel de pared. Todas las personas que fabricaban esos papeles de pared tenían muchísimos más problemas. De nuevo, ¿no? Al final es la clase baja la que se veía más afectada. Todas las personas que fabricaban esos vestidos, esos tocados, acababan incluso muriendo por arsenicosis, ¿no? Por demasiado arsénico en su organismo y con enfermedades y síntomas bastante graves. Bueno, de hecho, llegó a salpicar incluso a la reina Victoria en el Buckingham Palace. Tenían una habitación con papel de pared arsenical que les ocasionó ciertos problemas a algunos invitados y que lo tuvieron que retirar. Claro, cuando la reina dijo que ese papel ya era malo, ¿no? Pues todos los nobles empezaron a quitar ese papel de pared, pero la verdad es que fue un problema no solo en Inglaterra, sino en otros muchos países europeos muy importante. Bueno, hablábamos de las, hablaba yo de las combustiones espontáneas. Yo sí te digo que hay muchos informes, sobre todo del FBI, en contra de lo que alguno puede pensar. Hay una sección del FBI que es Expedientes X, Expedientes del Misterio, donde se sabe que se han analizado muchos casos de combustiones espontáneas por aquello de que pasa exactamente qué ha pasado. Y sí están relacionadas muchas con el arsénico. Yo creo que también en el libro tuyo están presentes de alguna manera, corrígeme si me equivoco, las autopsias, ¿no? En una autopsia se puede encontrar perfectamente si hay un exceso de arsénico, ¿no? Sí, en las autopsias efectivamente si has estado en contacto con el arsénico, ya sea a través de la piel o lo has ingerido accidentalmente o digamos que alguien ha hecho que lo ingieras, ¿no? Sí que quedan marcas en el organismo, en el estómago, el riñón, el hígado, en fin, incluso en la piel. Si estás en contacto continuo con el arsénico, las uñas se te ponen un poco verdes, incluso en algunos casos está documentado el blanco de los ojos se ponía verde, también aparecían unas manchas bastante peculiares, unas llagas también muy características y sí, algunos de los casos de envenenamiento, la única forma que se ha podido comprobar que habían sido causadas por el arsénico era mediante el análisis de los restos orgánicos, ¿no? Durante las autopsias. ¿En los jabones, en la cosmética, también está? Sí, efectivamente era otro de los compuestos así populares porque se decía que ayudaba a mejorar la apariencia, ¿no? Y al final tienen su punto de razón como todo, porque efectivamente si tú te limpiabas la cara con jabón, pues afectaba un poco a los vasos sanguíneos, los rompía, entonces te hacía como con colorete, ¿no? Un colorete así un poco particular, pero efectivamente se utilizaba mucho como cosmético y de hecho en algunos casos de asesinatos se llegó a emplear como defensa de no, yo no utilizaba este arsénico o esta persona no utilizaba este arsénico para matar a alguien, sino que es que el pobrecito se lavaba o no utilizaba productos basados en arsénico para tener una mejor apariencia y por eso se ha muerto él solo, sin que nadie intercediera ahí. Entonces es que se dieron casos muy pintorescos, la verdad, que hoy en día nos parecen todo barbaridades, ¿no? Pero la verdad es que es muy pintoresco. Nuestras cañerías no llevan arsénico, ¿no? Pueden llevar otras cosas, pero arsénico no, vale. Pues por suerte ya no. No nos queda mucho tiempo ya para terminar, pero quiero pararme en dos grandes aspectos de este libro tuyo de historia del arsénico. Por cierto, que este editorial Guadalmazán, siempre me gusta hablar de las editoriales también, que es el de las mujeres y el de los hombres. ¿Por qué llevan las mujeres y además con esa extensión a tu libro? Parece que te apasionen las mujeres relacionadas con el arsénico. Sí, la verdad es que son casos muy interesantes. De hecho, uno de los que aparece, que es el de Marie Lafarge, no es que solo fuera importante en Francia cuando sucedió en 1840, que la acusaron de envenenar a su marido, pero fue un caso que tuvo tantísima repercusión
que incluso se pueden encontrar breves reseñas en periódicos españoles de la época, que trascendía fronteras, ¿no? La verdad es que eran casos muy interesantes. De hecho, el de Marie Lafargue, desde el punto de vista de la ciencia, es muy interesante porque fue uno de los primeros en los que se empezaron a utilizar los test de detección modernos, entre comillas, de aquella época, que eran los que realmente sí que servían para demostrar cuando alguien había sido o no asesinado con arsénico. Y la verdad es que también encontramos casos en España, tanto de hombres como de mujeres, y sí que es verdad que como tradicionalmente se asigna, pues eso, que es la mujer la que envenena, y de hecho en algunos países se hicieron leyes especiales para tratar de impedir que las mujeres compraran productos a base de arsénico en las farmacias y en las boticas a las que tenían acceso, ¿no? Pero es verdad que siempre queda un poco oculta esa parte de que los hombres también asesinaban con arsénico, también querían librarse de sus mujeres, de sus familias, heredar antes, o sea, había una serie de casos también bastante relevantes en ese aspecto. Y yo quería reflejar un poco eso, que no solamente las mujeres envenenan, sino que los hombres envenenan y otras muchas personas envenenan con criterios siempre bastante similares y con objetivos bastante parecidos. Así equilibrabas entre hombres y mujeres, ¿no? En el libro. Eso es. Para que no te dijeran. Habíamos empezado, yo te comentaba el tema de El nombre de la rosa de la película, que tú mencionas también en el libro, y vamos a ir terminando por ahí. Tienes un apartado dedicado a la ficción o a los libros, y supongo pues que a ti te encantó. Yo creo que he visto la película y me he leído el libro 3 o 4 veces y habré visto la película una docena, porque creo que es bastante fidedigna precisamente al libro del nombre de la rosa. Empezando por el final, si cabe esa disfunción, estaba muy presente en las abadías, ¿no? Claro, el arsénico, eso es real, claro. Lo del nombre de la rosa, ¿no? Sí. Y además es también muy muy interesante, claro, por no contar aquí mucho, pero el nombre de la rosa la verdad es que tiene su particularidad, ¿no? Y la verdad es que es muy muy interesante el cómo se usaba, y de hecho se han encontrado muchos libros que tenían arsénico de esa misma manera y de otras también, en las cubiertas, en las portadas, y se ha podido incluso realizar estudios ya modernos para trazar en dónde fueron encuadernados esos libros, que hoy en día, por supuesto, están guardados en cajas especiales porque todavía son venenosos, claro. Entonces que hay que tratarlos de una forma muy concreta, sí, desde luego ahí la realidad supera la ficción en muchos casos. No quiero ni imaginar lo que debe de haber arsénico en libros antiguos, pues no sé, en la biblioteca del Vaticano, en algunas bibliotecas particulares, lo que debe de haber ahí, que no saben que lo tienen. Bueno, los del Vaticano sí, otras bibliotecas también, pero a lo mejor en probablemente alguno habrá, sí. Pues Guiomar Calvo, muchas gracias por tenerte con nosotros esta noche. El libro, hay que decirlo, es un libro además muy bien ilustrado, con dibujos de portadas de hace tiempo, que vale la pena pues repasar y tener. No creo que hayamos destripado muchas cosas del libro, porque hay todo esto y muchísimo más, se lo digo a los oyentes, de los que habla el libro. O sea, aunque hemos dado matices, hay muchísimo más por lo que vale la pena tener el libro Historia del arsénico de Guiomar Calvo. Y esperamos tenerte aquí más adelante, porque tenemos que hablar de minerales, ya lo sabes, ¿eh? Efectivamente, nos veremos más veces, que ha sido un placer estar aquí. Pues muchas gracias, Guiomar, por tenerte con nosotros, y cuídate, y nos vemos pronto a hablar de minerales. Venga, hasta luego. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del Viajero Cuántico. Gracias a todos por estar aquí.